Bienvenida y bienvenido también un día más a otro episodio del Despertar de la Conciencia. Me hace muy feliz tenerte a ti. De antemano te doy las gracias por tu tiempo, por estar aquí, por permitirte dedicar tiempo a este tipo de contenido e información que promueve el crecimiento personal, tanto interno, emocional, mental como espiritual y, por ende, mejorar la calidad de nuestra vida, ya que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Y de eso vengo a hablarte, de nuestro mundo interno. Y en nuestro mundo interno está un diálogo constante. Y ese es el tema, ¿no? Lo he titulado ¿En quién te convierte tu diálogo interno? Porque eso es lo que quería traerte hoy para que reflexiones. Y seguro estoy convencida de que vas a salir de este podcast haciéndote y planteándote varias preguntas, y estoy convencida también que a partir de ahora vas a prestar más atención a esas voces, a ese diálogo. Así que empezamos. Lo primero, voy a recalcar y destacarte varios puntos, como por ejemplo, ¿qué es el diálogo interno? ¿Por qué es tan importante? Los beneficios del cuidado del diálogo interno. Y te voy a dar también claves para mejorar ese diálogo interno que tienes tuyo propio. Así que, empezando por lo primero, que es explicar qué es este diálogo interno, pues básicamente es las conversaciones que cada persona tiene consigo misma. Y esto tiene que ver, estas conversaciones, con la forma en que tenemos estructurados nuestros patrones de pensamientos. ¿Y por qué esto es tan importante hablar de esto? Pues tiene una repercusión directa en nuestra autoestima o en nuestro sufrimiento emocional. Y esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Lo vamos a ir desglosando, porque, como te he mencionado al principio, somos la calidad de nuestros pensamientos. O sea, la calidad de nuestra vida depende de ello. ¿Por qué? Porque la forma en cómo elegimos dirigirnos a nosotros mismos nos define como persona. Y además estarás de acuerdo conmigo en que somos la persona con la que pasamos más tiempo. Cada día, cada hora y cada minuto de nuestra vida la pasamos con nosotros mismos. O sea, imagínate cuán importante es cómo son nuestras conversaciones, esas conversaciones y ese diálogo interno. De hecho, hay dos clases de diálogo interno. Está el diálogo interno positivo y el diálogo interno negativo. Ya te puedes hacer una idea de en qué se basa cada uno, ¿verdad? Pues el positivo es ese diálogo en el que nos tratamos con respeto, con amor, con compasión, con paciencia. Es decir, somos nuestros mejores amigos. De hecho, así es como tratamos seguramente a nuestros amigos, ¿verdad? Y también está, en contrapartida, el diálogo interno negativo, que es donde nos tratamos con desprecio, con crítica. Es decir, ahí estamos erigiéndonos como nuestro enemigo. Y esto nos lleva a un autosabotaje continuo. Y te voy a poner un ejemplo de estas dos clases del diálogo, ¿no? Por ejemplo, en una situación tan común como puede ser el que, por ejemplo, se me quema la comida, ¿vale? El diálogo interno positivo, pues haría que yo me diga, bueno, tranquila, no pasa nada, esto le puede pasar a todo el mundo, y, por ejemplo, es que como ya no me da tiempo a volver a hacer otra comida, pues lo que voy a hacer es preparar una ensalada, ¿vale? ¿Y cuál sería el ejemplo de esta misma situación con un lenguaje interno negativo? Pues, y te hablo por mí, la primera. Decir, es que eres tonta, mira lo que te pasa, siempre te sale todo mal, ahora pues ya está, ya no hay comida, ya no hay tiempo, eres un desastre, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué observáis aquí? Pues que la situación es la misma, ¿verdad?
Pero ante esa misma situación, el diálogo interno que tengamos puede llevarnos por dos caminos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el diálogo interno positivo nos permite hacer una evaluación racional y realista de la situación. Es decir, yo ahí digo, vale, bueno, no es de vida o muerte, no pasa nada. A todo el mundo le puede pasar, estoy siendo realista. No es que a nadie en el mundo más que a mí, solamente a mí en todo el mundo se le haya quemado la comida, ¿verdad? Y se centra en aportar soluciones. Es decir, ahora, vale, no pasa nada, pues ¿qué voy a hacer? Voy a preparar una ensalada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿esto a qué me lleva? Pues a ese estado mental de guerrera. Y para esto hay todo un podcast que os invito, si no lo habéis escuchado, podáis volver a él, que se titula los estados mentales, si no recuerdo mal, sí, los estados mentales, y habla precisamente de esto, ¿no? De cómo es ese estado mental de guerrero. Y este lenguaje, este diálogo interno positivo es parte de ello, ¿no? Porque es algo que nos ayuda a enfocarnos en las soluciones. En cambio, el negativo, el diálogo interno negativo, hace una evaluación totalmente irracional, desproporcionada, ¿verdad? Porque decir todo te sale siempre mal, pues es que es verdad. ¿Verdad que no? ¿Es que todo me sale siempre mal? No, ahí no estoy siendo racional, no estoy siendo realista. Entonces me está haciendo convertirme finalmente en víctima de mis propios sentimientos, de mis propias emociones. ¿Por qué? Porque me hace sentir tonta, inútil, soy un desastre. Entonces no estoy aportando ninguna solución ante esta situación. Entonces ese diálogo negativo contribuye a mi sufrimiento emocional, ¿verdad? Entonces vemos como de una misma situación estas dos opciones pueden hacer que el resultado sea muy diferente, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos nuestro propio diálogo interno, que esto pasa prácticamente casi todo el día, pues se activan unas áreas neuronales que modifican nuestro cerebro. Y si queréis, más adelante en otro podcast hablaremos acerca de esto, ¿no? De esta elasticidad que tiene nuestro cerebro. Entonces, al emplear el diálogo positivo, se fortalece nuestro estado de ánimo y nos sentimos mejor. ¿Y esto a qué me lleva? Pues me lleva a acciones, a ser una persona activa, proactiva. En cambio, el diálogo interno negativo me debilita. Y esto pues provoca alteraciones en el estado anímico, afecta emociones, afecta pensamientos y comportamientos. Por eso, vuelvo a repetir, ¿no? La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Por qué? Porque como venimos hablando, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que decimos está relacionado con lo que hacemos después. Nuestras acciones están condicionadas por todo esto, este mundo interno, todo lo que ocurre antes de yo actuar, de yo tomar una determinada decisión. Así que veis que está todo, o sea, que la vida, lo que vemos, vuelvo a mencionar esa metáfora del iceberg, lo que se ve de nuestras acciones es solo esa puntita. ¿Por qué? Porque todo lo que hay debajo de esa masa que no se ve es ese 95% de nuestro subconsciente. Y aquí estamos teniendo una herramienta muy potente. ¿Por qué? Porque estamos consiguiendo con ella hacer consciente eso que hacíamos de manera inconsciente. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos tenido la costumbre, la mala costumbre de decir no, ay qué tonta, ¿no? Cuando te pasa algo, cuando te equivocas, cuando tal. Pero ¿qué pasa? Que lo hacemos de manera automática debido a ese patrón que tenemos cada uno de nuestros pensamientos, ¿no? Y de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y vamos a pasar entonces, ¿no? Ya que hemos visto que esto tiene una relación tan directa con cómo enfrentamos
cada situación, es decir, la vida está llena de situaciones que no controlamos en sí, pero si tenemos un diálogo u otro, pues hará que nos enfrentemos a la situación de una manera u de otra, que veamos el mundo de una manera o de otra, a las mismas personas, la vida, nosotros mismos, evidentemente. Así que vamos a pasar a cuáles son los beneficios de tener un cuidado de este diálogo interno. Pues te voy a mencionar algunos, aunque para mí pues habría muchos más, ¿no? Pero por mencionarte así algunos clave, pues reduce el malestar emocional, ganamos esa resistencia emocional o esa inteligencia emocional. De hecho, también hay otro podcast dedicado a la inteligencia emocional y nos hace esos creadores, esos diseñadores de nuestra propia vida. Porque cuando yo practico, ejercito mi inteligencia emocional, estoy haciendo que yo sea quien controle mis pensamientos, mis emociones. Yo las dirijo, no soy víctima de ellas, sino que soy yo. De hecho, también en un podcast anterior mencionaba hablando de la mentalidad del éxito, cómo precisamente esto, en el coaching estratégico se dice que las emociones las creamos. Entonces, si las creamos nosotros, quiere decir que tenemos el poder y la capacidad de cambiar. ¿Sí? Bueno, más beneficios de este cuidado de nuestro diálogo interno, pues evidentemente no solo a nivel mental y emocional, sino también físico, ¿verdad? Como hemos mencionado antes, modifica algunas áreas, ¿no?, neuronales de nuestro cerebro, por lo que también eso afecta a cómo, si yo me siento bien, pues me sentiré bien físicamente, ¿verdad? También pues mejora la calidad de nuestra vida, evidentemente. Potencia nuestro amor propio. ¿Por qué? Porque está enfocado a ello, al amor propio. Y del amor propio pues sale como resultado el tener una buena autoestima. Así que no es poquito, ¿verdad? Todo lo que estamos mencionando aquí. Y así que ahora voy a pasar a darte algunas claves para que puedas mejorar tu diálogo interno, para que puedas seguir haciendo ese trabajo a nivel interno, evidentemente, para mejorar esa relación contigo misma y contigo mismo. Pues te voy a dar 6 claves, ¿de acuerdo? La primera, conecta contigo misma y contigo mismo. O sea, sé consciente de cómo te hablas. Así que aquí vas a trabajar ese amor, ese respeto, esa compasión hacia ti misma y hacia ti mismo. 2, ser reflexivo contigo, porque de esta manera vas a darle lugar a la apertura mental, y no solo esa apertura mental, evidentemente te va a abrir esa posibilidad de cambiar, ¿vale? Porque muchas veces estamos cerrados al cambio. Pues esta reflexión contigo mismo va a dar lugar a esa apertura, a ese cambio. 3, identifica, y esto para mí es clave, identifica en qué situaciones, experiencias o personas se dispara tu diálogo negativo. Y esto en programación neurolingüística le llamamos el disparador, ¿no? Siempre hay un detonante, un disparador de esa reacción interna automática, y el que tú la identifiques te va a ayudar a prevenirla o a corregirla, ¿no? Y aquí también, en este punto, pues vas a necesitar paciencia, vas a necesitar amor, vas a necesitar esa compasión por ti mismo, porque esto no son cosas que vas a lograr de la noche a la mañana, va a ser un proceso continuo y progresivo. Así que mucho ánimo, tú puedes. 4, ten en cuenta los factores externos. Y bien es cierto que somos personas sociales, nos rodeamos de un mundo externo, todos tenemos nuestro círculo de familia, amigos y también el material que consumimos, ¿no? Ya sea en la televisión, en las redes. Pues todo esto
ten en cuenta, sé consciente de con quién te rodeas. O sea, rodéate de personas con buena energía, coherentes, que te hagan sentir bien a ti y con quienes tú puedas ser tú misma y tú mismo. Y esto es súper esencial. 5. Toma tiempo para ti. O sea, pasa tiempo contigo en actividades placenteras de autocuidado hacia ti misma y hacia ti mismo. Y aquí, haciendo esto, vas a estar trabajando el merecimiento, cosa que también da para todo un tema de por lo mínimo un podcast, el tema tan para mí conocido como es el tema del merecimiento, el sentirse merecedor. Así que hazlo, saca tiempo para ti, da igual lo que sea, cualquier actividad que te haga sentir bien, con el que tú te sientas que te estás cuidando a ti misma o a ti mismo. Y 6, potencia el buen humor. Y aquí, de hecho, existen terapias, ¿no? Por ejemplo, la risoterapia y todas estas cosas, como los beneficios tan grandes que tienen para nuestra vida, para nuestro cerebro, para nuestra salud. Pero en sí, el buen humor no es que te rías de todo, evidentemente, pero sí el buen humor alivia situaciones tensas, ¿no? Y te va a ayudar a enfrentarte mejor a este tipo de situaciones. Y todas estas claves que te he mencionado aquí, pues tienen como objetivo el que mejores, ¿no? O aumentes tu nivel de aceptación a ti misma, el aceptarte, el vivir tu vida de una manera más armoniosa, más equilibrada, gestionar mejor el estrés, reducir la crítica. Y estas son cosas que te puedo decir por experiencia propia que es posible. Yo he mencionado ya en varias ocasiones como yo era una persona que me consideraba mala, muy crítica, muy destructiva. Y de hecho te voy a pasar ahora mismo un ejercicio para que lo hagas, que es muy interesante, muy revelador, porque cuando en ese lenguaje, en ese diálogo interno, hay a veces choque, se produce un conflicto. ¿Por qué? Porque hay diferentes partes de nosotros que dialogan entre sí, que no están de acuerdo, que tienen conflictos, que discuten y ¿cómo decir de alguna manera? Que no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces hay un ejercicio que hacemos en sesión, que es un ejercicio de programación neurolingüística, es muy potente, que se llama integración de partes, ¿no? Pero ya de por sí te puedo dejar para que tú mismo hagas el siguiente ejercicio, ¿no? Es que vayas detectando, identificando de nuevo esas voces que van sonando en tu cabeza. Ve dándoles forma, ve dándoles un cuerpo, una ropa, un color. Ve, si quieres, asociándolo incluso a personas que conozcas. Y así vas a poder darte cuenta de que esas voces no son... O sea, no eres tú no eres esas voces, son voces externas a ti. Y el que tú te sitúes como observador, ¿no? Puedas como disociarte un poco de esas voces, te va a permitir verte como observador de ti mismo, ¿sí? Y una vez te conviertes en observador y no estás dentro de ese diálogo, pues te va a permitir ir incorporando figuras o voces más positivas para contrarrestar a esas negativas, ¿no? Por ejemplo, si identificas diferentes voces o personajes, por ejemplo, está esa voz crítica, está la exigente, está la mandona, está la práctica, la sabia, la divertida, la profesional, la amable, la bondadosa, compasiva. Muy bien, pues identifícalas y elige con cuál de ellas quieres cambiar tu discurso, ¿sí? Así que, si quieres incluso, puedes ponerle voces diferentes para ir reconociéndolas, como un tono más grave, o una que hable más fuerte, otra que hable más bajito.
Y aunque sea durante un día, anota esas voces. Por ejemplo, hoy he tenido la voz crítica que me decía pa. Y luego vino la voz práctica y me dijo haz tal y tal y tal. Y después estaba relajada con mis hijos y salió mi voz divertida. Por ejemplo, ¿no? Haz como una especie de diario de un día de todas esas voces que has podido identificar. Y una vez que hayas podido identificar, quizás esas voces que son negativas, que quizás, por ejemplo, siempre hay una dominante, quizás sea la crítica, ¿no? En el caso de que la que lleva la voz cantante sea esa voz crítica, pues pregúntate, vale, o te pregunto, ¿cómo podrías contar lo mismo, pero con la voz compasiva? Y ahora hazlo de nuevo, pero con la voz amable. O hazlo de nuevo, pero con la voz guerrera. ¿Vale? Así que ve jugando. De hecho, en coaching y en las sesiones, pues jugamos mucho con este niño interior, ¿no? Con esta parte creativa para poner todo esto que te he contado, poder usarlo hacia nuestro bien, nuestro propio beneficio, a ponerlo a nuestro favor y no en nuestra contra. Así que, bueno, te dejo por hoy. Espero que te haya servido, te haya aportado valor, te haya dejado reflexionando, pues hayas tenido quizás algunas tomas de conciencia. Ve practicando. la práctica, como dicen, ¿no? Hace al maestro. Y esto es escoger esas nuevas rutinas. Ya verás que cuando lo has hecho consciente, pues todo se vuelve poco a poco más fluido. Y como te decía, por propia experiencia, la vida toma otro color cuando cambiamos este diálogo interno. Como hay cosas que eliminamos de nosotros mismos, incluso de nuestro exterior, y hay otras cosas que entran nuevas a nuestra vida y todo tiene como te decía, un color diferente, un sabor diferente. Así que me hará muy feliz que te puedas aprovechar de esta información. Si has llegado hasta aquí, te mando un abrazo. Espero que tengas un muy feliz día, un comienzo de semana, que los lunes te sepan a gloria y que pases una excelente semana. Así que nada, nos veremos el próximo lunes en el próximo episodio. Te mando un abrazo. ¡Chao! Bienvenidos al Despertar de la Conciencia, la radio de los despiertos. Soy Irene y te acompaño a reconectar con tu poder y tu esencia creadora, a vivir tu vida y tu propósito plenamente, a reconocer y escuchar los deseos de tu alma. Eres el héroe de tu historia, nos vemos en la cima.